La máquina de café está encendida. Este es el primer podcast del día. El Café Lungo de www.copano.news en La Clave 92.9. Esta mañana queremos pensar a Eduardo Rabani, con el autor de La Era Ochentera. Coautor con Macarena García, que ahora está en Escocia. Entonces, ¿quién se quedó con nosotros? Quien se quedó, lamentablemente, fui yo. Pero sí, La Era Ochentera, que ya tiene como 15 años de... Es un clásico del periodismo, junto a otras obras tuyas. Sí, junto a muchas otras obras mías. Sí, que han destacado en el ambiente de la literatura de no ficción nacional, y por lo mismo para nosotros. Todas esas flores son porque me hiciste levantar temprano, Copano. No seas así. Ya. Sí, bueno, en La Era Ochentera repasamos lo que fueron los 80 en la clave cultura pop y contracultura también. Y dentro de la cultura pop, naturalmente, la publicidad y la televisión. Y dentro de eso está Eduardo Rabani. Dentro de eso está Eduardo Rabani. Pensemos que esa generación fue la primera generación de profesionales chilenos que les toca hacerse cargo de este medio, porque en Chile la televisión se desarrolló muy tardíamente respecto de lo que fue en el resto de Latinoamérica. Los pioneros son los cubanos, el Godarmestre, en Argentina y Brasil. Y cuando se empieza a crear el sistema de televisión en Chile, que no es lo mismo que una primera transmisión, pero siempre se echa mano de esa primera transmisión del Mundial del 62, sino que cuando ya se establece un sistema que va a funcionar con las universidades y con un canal público, se traen gente de fuera para armar todo esto. Y entre esa gente estuvo, por ejemplo, Herval Rosano, el director de telenovelas brasileño, que tuvo dos paradas acá en los 60 y después en los 80. Hay que dar una suma a lo que estás planteando, que es el pecado original ese de la televisión chilena, que es una televisión universitaria y educativa en su versión, cosa que no tuvo en el resto de América Latina. No, era que era un modelo más, la idea era un modelo europeo, que en Europa fue así, digamos, las televisoras eran públicas y de hecho por eso la BBC 1, BBC 2, que tenían distintas señales y que por lo general empezaban al mediodía o en la tarde, no había transmisión en la mañana, y era una televisión con una orientación muy distinta a la televisión norteamericana. Y en ese momento entra Eduardo Rabani. Rabani estaba en la universidad cuando la televisión se empieza a funcionar en Chile. Él estaba estudiando, porque estudió muchas carreras. Estudió en el pedagógico y estudió Derecho primero y después se cambió a periodismo y Alarcón estudió en el pedagógico primero y se pasó en el pedagógico, estaba periodismo originalmente en la Universidad de Chile. Y se pasó a periodismo y ahí se conocieron y nada. Generaron un grupo que se llama Paparazzi. Claro. Después de eso llegan y asesoran la creación de Televisión Nacional, que era el proyecto SINATE, de Televisión Educativa del Ministerio de Educación, en el gobierno de Frei Montalva. Vuelvo a reiterar, en Argentina los fondos llegaron, por ejemplo, a las televisoras norteamericanas. O sea, era una televisión comercial de origen, a diferencia del modelo chileno. Y en ese modelo comienzan a generar programas de televisión que en una entrevista con Juan La Rivera me contaba que no podían hacer publicidad, pero sí tenían los primeros branded content, que es que ponían ceniceros. Si la publicidad no se podía hacer legalmente hasta el año 77. En el año 77 se cambió el reglamento, en dictadura. La publicidad que se hacía como a la mala, como que pasaba algo detrás, como que mostraban algo detrás, un cartel o lo que sea, y así se hacía, y esa era la forma en la que se evadía la legalidad, eludía o evadía. A esta hora de la mañana no me pidan tanta precisión, porque no estoy bien. No eres un animal. No soy un animal de mañana. Bueno, el punto es que hasta el año 77, y esto es lo importante, hasta el año 77, donde no se hace el cambio en el reglamento, la publicidad
no tenía un espacio legalmente constituido dentro de la televisión. ¿La televisión era universitaria o era pública? ¿Por qué? Porque políticamente desde Alessandri, que Alessandri es el presidente al que le toca, digamos, tener el periodo en el que la televisión irrumpe en Latinoamérica. Alessandri dijo, no, este es un país muy pobre como para esto. De hecho, en Argentina existía antes ya televisión, y cuando vino Perón en el año 50 y algo a Chile, regaló televisores y la gente los miraba así como, regalaba televisores a esta gente que no tenía televisión. Oye, puede ser un país muy pobre, y ustedes que son jóvenes no se dan cuenta de esa pobreza original. Era un país muy pobre, tremendamente pobre. Bueno, entonces, el año 77... se cambia el reglamento y empieza la televisión comercial y se arma una industria, a la vez una industria publicitaria en Chile. Se empieza a crear la industria audiovisual publicitaria. Y además hay otro cambio importante, que hasta el año 70 solamente el 20% de los hogares en Chile tenía un aparato de televisión. Por eso no hay memoria anterior de televisión. Hay solamente estos fogonazos de programas y de escenas de los 70. No hay memoria anterior. Música libre. ¿Qué más se daba? Un programa de terror, el Dr. Morty. A esta hora se improvisa. Bueno, toda esta gente joven empieza a viajar a Estados Unidos para inspirarse y empiezan a mirar los programas norteamericanos, los varietés. Dentro de ellos está Rabbani, que conocía a otro joven que era más hecho por sí mismo porque venía de la esquina. Estos eran como los universitarios profesionales del sistema, que era Mario Kreuzberger. Entonces, Rabbani, Mario Kreuzberger, todos se hablan entre sí mismos, pero no son los mismos bandos. Bertrand tampoco. Kreuzberger es un planeta en sí mismo. Claro, porque Kreuzberger no había estado en la universidad, pues Bertrand... Claro, era distinto. Eran todos se conocían de periodismo de la Chile, entonces era otro... Era otra mirada sobre otra él. Mirada. Y además incluso crean una competencia, que es Enrique Maluenda, quien conduce Dingolondango, que es un programa de autoría de Rabbani. Rabbani fue director del Festival de Viña, de programas como Dingolondango, y también fue una de las cabezas del Happening con Ja, del cual él siempre se enorgullece, pero reniega de su... Dijo en una entrevista, básicamente, fuimos un poco los tontos útiles. De la dictadura. Lo dijo él, no lo estoy diciendo. Sí. O sea... Claro, era una generación que cumplía lo que quería, que era hacer televisión en Chile, hacer entretenimiento en Chile, pero lo estaban haciendo bajo dictadura. ¿Cuántos años estuvo el Happening con Ja al aire? Volvió muchas veces. En televisión nacional, interrumpidamente hasta el año 90. El año 90 despiden, después del cambio de gobierno, sacan a Rabbani como empleado funcionario de TVN, queda como productor, digamos, del Happening con Ja, y poco después el Happening con Ja deja en TVN. El Happening con Ja representa acabó representando el entretenimiento y el circo en dictadura. Quiero volver al año 78, porque un logro que tiene Eduardo Rabbani como director de televisión es que el año 78 llega la televisión en colores a Chile, y la primera transmisión en colores es en el Festival de Viña, que no son todos las ediciones, sino las dos últimas, que se hacen en colores a la vez. Y quien está a cargo de eso es Eduardo Rabbani. Eduardo Rabbani toma el Festival de Viña con la idea explícita de transformarlo en un programa de televisión que no era hasta el año 78. O sea, era televisado, que es distinta la idea. Era televisar un espectáculo en Viña que tenía una importancia, pero que al transformarlo en un programa de televisión con la concepción que tenía Rabbani en la cabeza, se transforma en otra cosa. ¿Y cuál era la concepción que tenía Rabbani en la cabeza? Primero, incluir cámaras no solamente hacia el escenario, sino en toda la quinta, para mostrar todo lo que se producía. Y segundo, crear la idea él hablaba de 4 festivales en uno, y que significaba hacer como un evento de esto. Todo esto inspirado en los festivales europeos,
San Remo, Benidorm y el Festival de Eurovisión que llegó gente acá. También el Festival de la OTI, ¿no? Y es que el Festival de la OTI es una copia de Eurovisión. Ah, claro, es un spin-off internacional de... Spin-off internacional de Eurovisión que ahora se va a hacer una Eurovisión latinoamericana, pero bueno, filo. De eso podría hablar hasta las 4 de la tarde. Entonces cuando venga Eurovisión tenemos una especial. El punto fue ese. Él hace del Festival de Viña un acontecimiento a través de la televisión, que es distinto a televisar un festival. Y ese acontecimiento venía con todo lo que ahora se hace, que con programas satélites, con la gente hablando, con la prensa. Aquí Otelo Higgins. Claro, la Aquí Otelo Higgins fue después, pero se empezaron a hacer esos programas y con la gente hablando en otros medios del festival, no solamente en los términos del espectáculo que se da, sino de la chimuchina. Ese año fue muy particular, hubo incidentes políticos, 2 en particular. Uno, bueno, en la primera jornada, no solamente la primera jornada, pero al menos en las primeras jornadas estuvo Pinochet, acompañado del representante Carabineros en la Junta, que en ese momento era César Mendoza. César Mendoza era fan de Gina Lollobrigida, y yo creo que trajeron a Gina Lollobrigida a pedido de los militares. Claro, como jurado del Festival de Viña, a pedido de César Mendoza, que le armó una recepción en Viña, en la Junta, en un casino de oficiales de Carabineros, y Gina Lollobrigida dijo, bueno, hago como que voy y no voy, fue y se fue. Lo que significó la frustración de César Mendoza. Gina Lollobrigida venía curiosamente de estar en Cuba porque era muy admiradora de Fidel Castro y le perdonaron eso. O sea, llegó Gina Lollobrigida después de estar en Cuba porque tenía un proyecto que era hacer un documental sobre Fidel Castro. Eso no apareció en la prensa sino en una entrevista en revista Cosas, donde le preguntan explícitamente por eso. Pasó tal vez porque Revista Cosas era una revista como más de un segmento específico y porque era una revista de María Elena Comandari. En fin, segundo punto interesante es Bigote Rosset también, que actuó y que era un adicto al régimen. Claro. Pero estaba Pablo Abraira invitado. Pablo Abraira, para ustedes que son jóvenes, era un cantante muy popular en esa época que entre sus canciones estaba Gavindano Paloma. La podría tararear, pero no voy a hacer eso. El que canta Usted me está pidiendo amor y Pólvora Mojada. Claro, Pólvora Mojada, que era a la impotencia. A la impotencia. Bueno, el punto es que Pablo Abraira, pobrecito él, en esa época, sin internet, en un país sumamente aislado donde no se sabía nada, los artistas venían con su montoncito de revista como para decir, miren lo que importante que soy. Y este señor trajo una revista española donde él era la portada, diciendo, miren, estoy en el top. El problema es que dentro de la revista española venía una entrevista a Isabel Parra y Ángel Parra en España, que lanzaban el disco Pisagua. Y naturalmente Ángel Parra y Isabel Parra, Ángel Parra, que estuvo detenido aquí después del golpe, que tuvo que salir al exilio, Isabel Parra, hablaban del régimen, de la dictadura. Algún periodista, porque él lo repartía entre los periodistas, no al público en general, sino que toma, algún periodista soplón se lo llevó a algún militar, ese militar se lo llevó al alcalde de ese momento, que era en Viña, que era otro militar, y iban a suspender la actuación de Pablo Abraira. Quiero volver a Rabani. Estamos pensándolo en su obra más cúlmine, que es esa, y el Happening con Ja. Y quiero terminar y redondear con una reflexión. Algunos plantean de que ríe cuando todos estén tristes es un favor a la dictadura, y otros dicen que es una crítica que los militares no leyeron. Eso es un análisis que está ahí en veremos y lo dejamos para el público. Pero quiero cerrar con su libro Con Ja y Sin Ja,
leyendo su reflexión final, que es muy interesante, y creo que también cierra mucho de la vida de Rabani. Durante años el Happening recibió múltiples muestras de cariño por haber sido compañero de momentos felices con la familia chilena. El himno Ríe de Jorge Pedreros nos representaba, era un mensaje directo al corazón. Gracias por lo que significaron horas tan aciagas, ayudarnos a soportar las penas en la repetición constante como una letanía, acercándose y estrechando nuestras manos en señal de agradecimiento. Sin embargo, el año 1989, con la llegada de la democracia, fuimos despedidos de Televisión Nacional por considerarnos ser el circo del dictador. Tildados de payasos como una dolorosa caricatura, abandonamos el canal. Largo tiempo critiqué y me indigné llevando el peso de esa carga emocional tan injusta. Creía que éramos la luz de esperanza, el bálsamo para creer en un futuro que tenía que llegar, un solaz de alegría. En la perspectiva del tiempo, dice Rabani en las últimas páginas de su libro, mi pensamiento analítico y elaborado me hace concluir en algo diferente a lo que creí durante muchos años. Reivindica su obra, dice: fueron adictos a la dictadura Don Francisco, Iyapu, Marcelo de Cachureo, Raúl Matas, Patricio Bañados, Pamela Giles y tantos otros. No y 1000 veces no. Todos estamos insertos en la sociedad chilena y desde sus puestos en el campo profesional y en el ámbito de las comunicaciones tuvieron que trabajar en un estado de restricciones y limitaciones sin poder expresar lo que sentían íntimamente, dice Rabani. Dice, sin embargo, hoy me quedo con la gratitud de la gente. Desde ese punto de vista sí creo que fuimos utilizados y pasamos a ser tontos útiles sin quererlo ni desearlo. Porque nosotros tratamos de ser apaciguadores del dolor, de las penas compartidas y de la angustia permanente. De igual manera, hoy quiero expresar mis agradecimientos a quienes nos permitieron alcanzar nuestros anhelos. Ríe y solamente ríe por reír. Ríe cuando todos estén tristes. Ríe por reír. La última página de Con Ja y Sin Ja, la autobiografía de Eduardo Rabani. Muy bien. Sí, yo estoy de acuerdo en cierto sentido. La gente sobrevivía como podía. Oscar Condardo. Qué bueno que vino. Muchas gracias por la invitación. Qué gran conversación tuvimos con Oscar. A continuación viene en Radio La Clave la extraordinaria María Elena Dresel a presentar Clave Morse. Y además, por si fuera poco, ustedes se conectan con estos podcasts a través de www.copano.news, se suscriben y son parte de la comunidad. Gracias por compartir Olifax en Instagram. Muy buenos días, Sebastián. Muy buenos días, Francisco. Chao, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Nos vemos. Sigue monitoreando la actualidad en @Copano y @Radio La Clave. Acá termina www.copano.news en La Clave.